Paz a vosotros, hermanos. Paz. Vamos a iniciar el culto de esta tarde y nos vamos a presentar delante de nuestro Dios mediante una oración. Le puedo pedir de favor a nuestra hermana Alicia que si nos puede llevar en oración, por favor. Oremos, hermanos. Padre nuestro, tú que moras en lo más sublime de los cielos, Señor, en esta tarde, una vez más, Señor, nos reunimos, Padre Santo, para alabar y glorificar tu santo nombre. Agradecemos, Señor, porque nos has permitido tomar los alimentos y ahora nos permites tomar el alimento espiritual. Te pedimos, Padre Santo, que esta dirección, Señor, que la llevará a cabo nuestro hermano Julio, tú seas con él, que tú le des de tu espíritu, Padre, y que esto que él ha preparado, Padre, en tu nombre, lo recibas con agrado, y también todas las lecturas, los cánticos, todo, Señor, sea de tu agrado en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, Padre, y ayúdanos a estar concentrados y quita todo pensamiento, Señor, que nos llame la atención a distraernos, Señor, de estos momentos, porque quizá muchos hermanos, Señor, ya han llegado al polvo de la tierra y no pudieron recibir tu día santo, no pudieron regocijarse y alabar tu santo nombre, pero a nosotros que nos das la oportunidad, Padre Santo, es una alegría y un gozo, Señor, que nos permitas a nosotros recibirlo. Bendecimos tu santo nombre, Señor, por ser bueno y generoso con nosotros, y esta tarde, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a realizar una lectura bíblica, hermanos, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5. Deuteronomio, capítulo 5. Versículo 32 y 33. Repito la cita, Deuteronomio, capítulo 5, verso 32 y 33. Lo vamos a leer todos juntos. Amén, hermanos. Amén. Mirad pues que hagáis como el Eterno vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino del Eterno vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a entonar un canto. Un cántico. Es el cántico número 23 del cuadernillo de cantos de la iglesia de Irapuato, titulado Camino seguro, camino de vida. Hermano joven de la iglesia de Dios, Cristo te invita al ser mejor, a dejar todo lo que te manda, pues no hay mejor camino de vida que el Señor. Camino seguro con el Señor. Camino de vida, yo presento, no lo rechaces, hermano, no, pues no hay mejor camino de vida que es el Señor. El mundo te ofrece placer en ti, cosas que al ojo agradan.
Vamos a entonar otro canto, hermanos. Es el canto número 28 de nuestro mismo cuadernillo. Este está titulado La vid verdadera.
Vamos a cambiar de posiciones, hermanos, para realizar una lectura bíblica en Salmos 95, del 1 al 6. Sí, no, todavía no me alcanzas. Sí, nada. Sí. Repito la cita, es Salmos 95, del 1 al 6. Salmos 95 del 1 al 6 y lo vamos a leer alternados. Amén, hermanos. Venid, aclamemos alegremente al Eterno, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque el Eterno es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son las suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postremos, arrodillémonos delante del Eterno, nuestro Hacedor. Amén. Así como estamos, hermanos, vamos a entonar otro canto. Es el canto número 14 de nuestro cuadernillo de Cantar al Eterno, y este está titulado Es tu palabra. Al finalizar el canto le voy a pedir a nuestro hermano Omar que nos lleve en oración por el tema de esta tarde. Alumbra mi camino.
Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, una vez más, Señor, agradeciéndote por la vida que nos ofreces. Muchos ya no tienen la oportunidad, Señor, de volver a estar aquí, pero tú nos das esa bendición de volver a estar aquí. Una vez más, Señor, para volver a mejorar cada día. Muchísimas gracias, Señor, porque tal vez algunos acabamos de llegar, Señor. Tú solo sabes los motivos por el cual no asistieron en la mañana, pero gracias a ti ahora están aquí con bien con todos nosotros. Que este tema de esta tarde, Señor, lo llevemos en nuestros corazones y para siempre. Muchísimas gracias por todo. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de tu Hijo muy amado, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien dio la vida por nosotros. Amén. Le voy a dar el lugar a nuestro hermano Daniel, para que sea quien dé el tema de esta tarde. Paz a vosotros, hermanos. Sean todos y siéntanse bienvenidos a este lugar donde vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y hermanos, los que estuvieron la semana pasada, ya sea en cuerpo o a través de sus medios electrónicos, se acordarán que estuvimos estudiando sobre Jesús y la resurrección. Pero no hay, hermanos, nada más fuerte que haga la resurrección. Digo, no existe otra cosa que haga más contundente este tema de la resurrección, sino con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el primero de los que se levantan, pero para ya tener vida eterna, o vamos a decir de los que se resucitan y tienen vida eterna. Los seres humanos que fueron resucitados por Jesús y por los apóstoles, todos ellos fallecieron otra vez, ¿verdad? Lo sabemos. Triste, pero están esperando levantarse también cuando Cristo venga nuevamente. Entonces hoy es el tema de Jesús y su resurrección. No la resurrección, sino su resurrección. Es lo que vamos a estar viendo, hermanos, en esta tarde. Les voy a invitar que por favor, hermanos, abran su Biblia antes de que ocupen sus lugares. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Primera a Timoteo capítulo 2 versículo 4. Es pequeña esta cita bíblica, pero la leemos y pueden ocupar sus lugares. ¿Están ahí? 1 Timoteo 2:4 dice juntos: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Muy bien. Ocupen su lugar, hermanos, por favor. Y bueno, el tema es Jesús y su resurrección, hermanos. Como hemos venido viendo, hermanos, la resurrección es algo que es, ¿cómo se dice?, inherente a todo lo que es la fe, inherente a lo que es la iglesia, a Dios mismo, porque si no existiera, hermanos, la resurrección, ¿quién estaría aquí?
si no se nos prometiera la vida eterna, la resurrección, hermanos, estaríamos aquí, nos esforzaríamos por algo. Dice el apóstol Pablo, lo veíamos la semana pasada, dice, no, pues si no existe la resurrección, pues estamos creyendo mal, estamos perdiendo el tiempo, mejor vámonos y pues hay cada quien que haga lo que quiera, somos los más miserables y nomás en esto esperamos, y no es cierto. Pero sí es cierto, dice Pablo, sí es verdad la resurrección. Pero si no fuera cierto, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no es así. Entonces, es una realidad, hermanos, la resurrección. Pero más fuerte este tema y de la vida eterna. Les voy a pedir, hermanos, abramos nuevamente nuestra Santa Escritura. El tema de hoy, hermanos, es un tema que la Iglesia de Dios lo tiene como fundamento de su fe. Y el tema, como ustedes lo encuentran en su fundamento doctrinal, se llama crucifixión y resurrección de Cristo. Así ustedes lo encuentran ahí. Yo normalmente le llamo muerte y resurrección, pero es así como lo encuentran ustedes. Crucifixión y resurrección. Y ahorita les voy a decir por qué no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se llame de esa forma. Pero bueno, primero los Corintios capítulo 15. Vamos a iniciar con esta introducción, hermanos, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dándonos testimonio Pablo y los demás hermanos acerca de su resurrección. El verso 1, el verso 3 y verso 4, primero los Corintios 15 del 3 y 4, dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a ¿qué? Estaba escrito que habría de morir, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? Muy bien, entonces, si conforme a las Escrituras Jesucristo muere y resucita, entonces nosotros conforme a las Escrituras, hermanos, tenemos que entender ese tema y no con las ideas que a nosotros nos quieran venir a la cabeza o que nos quieran sembrar, hermanos, porque hay de toda clase, hermanos, de conceptos, de ideas al respecto. ¿Cuál es el más común de lo que se habla respecto a la resurrección de Jesucristo? ¿Qué fue el domingo? La Iglesia de Dios no acepta eso. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque hemos estudiado que no es así. Pero es, hermanos, el común de muchos que se dicen llamar cristianos, que dicen que Jesús resucita en domingo, y vamos a comprobar que no es verdad eso. Otra de las cosas, hermanos, conforme a las Escrituras, Jesús que ve que, hermano, eso que usted está diciendo no está en la Biblia. Díganme, hermanos, los que están aquí no dice esto, acá dice esto. A ver, muéstrenos y con gusto, hermanos, les contestamos. Juan 7:38 les dije. Jesús dice en Juan 7:38, el que cree en mí, pero de la forma en que está escrito en las Escrituras, ¿qué? Si creen en mí, pero los que se dicen llamar cristianos, el que cree en mí, como está escrito, ríos de agua viva, dice con el primer testamento, no, pues no existe. Conforme a lo que está escrito, y hay muchos aspectos escritos de Jesús y de su muerte y de su resurrección. No los vamos a ver todos. Vamos a tocar uno. Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Y dice Jesús, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Qué significa? Manantial de aguas, hermanos. Usted puede detener un manantial de aguas, póngale un tapón a un manantial. ¿Qué pasa? Va a buscar otra salida, otro camino para manifestarse, para salir, porque ¿qué lo puede contener? Tiene una
¿cómo se dice? Un caudal que lo está empujando, así es que usted le tapa por un lado, sale por otro, y así va a suceder con la palabra de Dios. La bebemos, dice, conforme a lo que dice la Escritura, creyendo en Jesucristo. ¿Qué va a suceder con nosotros? Dice, vamos a ser como una fuente que hable y decir, ¿y este de dónde tiene estas cosas? Habla hasta por los codos. ¿No hemos escuchado personas así? Dice, desde que entró a esa iglesia, no, hombre, ya no le paran la boca. ¿Por qué razón? Pues porque hay un río, hermanos, que se ha fundado en nuestro interior, y ha sido, hermanos, por la palabra de Jesucristo, por creer en Jesucristo. ¿Y quién lo detiene, hermanos? Aún el que pudieran preciarse de decir, ese es analfabeta, pero habla, hermanos, qué belleza. Habla y fluye de su interior ríos de agua viva, como dice la Escritura. Bien, Oseas capítulo 6, verso 36, 1 al 3. Oseas capítulo 6, del 1 al 3. Oseas 6, del 1 al 3. ¿Qué dice Oseas? Venid y volvámonos al Eterno, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, darános vida después de 2 días. Al tercer día, ¿qué va a suceder? Nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno. Como el alba está aparejada su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿En qué o en quién, hermanos, se manifiesta esta resurrección? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguno que dijera, bueno, pues al tercer día nos resucitó? ¿De qué forma? ¿De qué forma fue resucitado alguien aquí? ¿No hay algún personaje en el que se cumpla esto? No, más que en Jesucristo. Entonces dice el texto, darános vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, en las Escrituras, hermanos, se van presentando como pequeños tópicos, pequeñas porciones bíblicas en las que se manifiesta la resurrección. No los vamos a ver todos porque puede que esto ya quede para ustedes de tarea. Ustedes van a ver el video en casa, parte de esta breve introducción. Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesucristo invita a estudiar la palabra, no solamente de leer por leer, sino reflexionar en ella. Muy bien, vamos a empezar, hermanos. Esto, hermanos, ya muchos lo saben, ya muchos lo conocen, pero solamente hacemos algunos aspectos. Aquí lo tenemos, hermanos, en el primer diapositiva que tenemos aquí. Habla en Occidente, hermanos, se cree que el día comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche del día siguiente. Es decir, que son como unas 6 horas de oscuridad, luego, una parte de oscuridad, luego una parte clara y luego otra parte de oscuridad. Y dicen, ahí está, es un día. No, bíblicamente, hermanos, no es así. Bíblicamente es de esta forma, en el que nosotros tenemos las 12 primeras horas de oscuridad, y las 12 horas posteriores son de día. Según la Biblia, hermanos, es así. Primero Dios, esto es para hacer un breve repaso. Génesis capítulo 1. ¿Qué dice el verso 5? Llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana. Y fíjense cómo empieza mencionando, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces el día, hermanos, comienza con la noche, o con la tarde, que es lo mismo, o con las tinieblas, que es lo mismo.
tinieblas, oscuridad, noche, tarde, se están refiriendo a lo mismo, a esta parte del día. Ahora, la segunda parte dice ahí también, y fue la tarde y la mañana o la luz o el día significan lo mismo. Es la parte clara que también tiene 12 horas. El día se compone de 24 horas, así lo creemos todos. ¿Sí? En cualquier diapositiva, hermanos, entonces lo que nos está explicando es eso. Vean ahora el verso 8. Dice, llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así pudiéramos irnos, hermanos. El verso 13 dice, verso 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y el verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hasta el capítulo 2 se menciona el día séptimo, pero todos, hermanos, todos los días comienzan con la tarde y luego con la mañana, la oscuridad y luego con la parte clara. Entonces, si nosotros vamos a tratar de comprender, hermanos, la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿es necesario saber esto? También, porque si no, hermanos, ¿cómo vamos a ver cómo estaban divididos los días con ellos? No es como en Occidente, que una parte de oscuridad, luego toda la parte clara y luego otra parte. Vamos a continuar. Tenemos otras divisiones del mismo día, hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente tenemos, hermanos, dividido de esta forma. Bueno, ahí lo hice en forma de pastelito, ¿verdad? Y, hermanos, la parte oscura es de la mitad para acá. Lo que está en blanco y en negro. Tenemos que en el pueblo, en el tiempo de Israel, se tenía, hermanos, dividido el día de la siguiente forma: en 4 velas la oscuridad. La oscuridad se dividía en 4 velas. La primera vela era de 7 a 9 de la noche. La segunda vela era de 10 a 12 de la noche. La hora 10, la hora 11 y la hora 12. La tercera vela era de las 1 de la mañana a 3 de la mañana. Y la cuarta vela, hermanos, era de las 4 a 6 de la mañana o de la madrugada. ¿Sí? Entonces, la parte oscura se dividía en 4 bloques de 3 horas cada uno. Pero la parte clara, hermanos, en la parte clara tenemos que era dividida por horas. ¿Sí? La hora primera, la hora segunda, la tercera, etc. Pero ellos le llamaban la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, o la hora primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, así. Pero en Occidente, pues acá en Occidente decimos, lo que para ellos son las 7, la hora 1, para nosotros son las 7 de la mañana. Para ellos lo que es la hora tercera, para Israel la hora tercera es como para nosotros las 9 de la mañana. Incluso ahí lo tienen, hermanos, ahí están divididos. E incluso a un costadito, hermanos, tienen a cómo corresponde cada una de las horas. La hora 10 a las 4 de la tarde, la hora 11, 5 de la tarde, etc. Entonces aquí están las divisiones. Ustedes pueden, sobre todo los que están en casa, pueden hacer zoom y revisarlos. La semana, el siguiente punto. La semana comienza, hermanos, en domingo, no comienza en lunes. Para los que piensan, porque como su trabajo es de lunes a viernes, dicen, no, pues para mí la semana comienza el lunes. No, incluso hay unos nuevos calendarios en los que ahora sale, hermanos, las divisiones de la semana de lunes a sábado como días laborales, y ya luego ponen el séptimo día, el domingo. Pero no, desde un principio, hermanos, las escrituras aparece de esta forma. El día primero era conocido, es lo que hoy conocemos como domingo. El día segundo, lo que se conoce como lunes, y así sucesivamente. Solamente el séptimo día era conocido como el día de reposo o día de Shabbat, día de descanso. Muy bien. Entonces, bueno, hermanos, quiero que abran su Biblia en el libro de Mateo capítulo 12. Yo creo que ya con esto tienen
más o menos un pormenor, me van a entender cuando me refiero a la hora undécima, a la hora tercia, a la hora sexta, ¿sí? Ya ustedes van a decir, se está refiriendo en esta parte del día a esta hora. Muy bien. Bien, entonces vamos a estudiar, hermanos, una profecía que déjenme decirles que es la profecía más pequeñita que existe. Es la profecía más pequeña. En mi experiencia, hermanos, como lector de la Biblia, no he encontrado una profecía más pequeña, excepto esta. Esta en la que el Señor Jesucristo está hablando de su muerte y de su resurrección. Mateo capítulo 12, verso 38 al 40. La forma, hermanos, hay quienes dicen, pero ¿por qué le aplican todos los textos bíblicos de las Escrituras? He escuchado personas que dicen, ¿por qué le aplican los textos de las Escrituras a ese Jesucristo? ¿Por qué se las aplican a Él? Bueno, hay alguien más en quien fidedignamente, hermanos, se encajen todas esas señales del tiempo pasado. Pablo, hermanos, cuando él interpretaba las Escrituras, lo hacía de forma tipológica. ¿Qué es eso? Que lo hacía siempre comparando las Escrituras con Jesucristo, con la persona de Jesucristo. Por eso se le llama que Pablo tenía una interpretación de tipo tipológica, válgame la redundancia, tipológica. Ya están ahí en Mateo 12. Aquí tenemos una señal y Jesucristo da esta señal. Mateo 12, 38 al 40, le dicen: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús les responde y les dice: la generación mala y adulterina demanda señal, pues señal no les será dada sino ¿cuál? La señal de Jonás el profeta. ¿En qué consiste esta señal? Dice, verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Muy bien. La pregunta, hermanos, es si el Señor Jesucristo está dando esta profecía o esta señal para los del pueblo que le están pidiendo una señal. ¿Por qué tú dices esto? ¿Por qué haces esto? A ver, ¿qué señal nos das? Bueno, pues la señal que ustedes quieren no les será dada. Les voy a dar esta señal, la de Jonás el profeta. Como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, digo que es la profecía más pequeña, hermanos, porque solamente dura 72 horas. Esa es toda su duración. Desde que empieza a cumplirse hasta que se termina, dura 72 horas. Nada más. Entonces, bueno, pues si es una profecía pequeña, no quiere decir que no es importante. Es muy importante, sobre todo tratándose de Jesús en su resurrección. Y hermanos, yo quiero que veamos las siguientes diapositivas y ustedes me van a ayudar a contestar la siguiente pregunta. Fíjense bien. Mi pregunta es: ¿a qué hora? Si es la profecía más pequeña, la pregunta es: ¿a qué hora comienza a contar la profecía de los 3 días y las 3 noches? ¿A qué hora es la pregunta? ¿A qué hora? Fíjense, aquí tenemos, hermanos, aquí tenemos la primera, la hora de la crucifixión. ¿A qué hora se dio? Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 15, verso 25. Marcos, capítulo 15, verso 25. El día de la muerte de Jesucristo, vamos a decir los momentos relevantes de ese día
¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las horas relevantes? Marcos 15, 25. Lo leo, dice así: y era la hora de las 3, ¿cuándo qué? Cuando le crucificaron. Muy bien. Era la hora tercia o la hora de las 3 cuando le crucificaron. Si ustedes se acuerdan, hermanos, las horas en la forma oriental empiezan, repito, la primera hora es a las 7 de la mañana. La hora 2 o la hora segunda son las 8 de la mañana. La hora tercera son las 9 de la mañana. Entonces, la pregunta es, ¿creen que comience a contar la profecía en esta hora? ¿A las 9 de la mañana? Vamos a ver otra hora. No me digan todavía nada. Vamos a Marcos 15, también verso 33 ahora. La siguiente. Marcos 15, 33 dice: cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre la tierra. Muy bien. ¿Cuál es la hora de sexta? No sé si nos pudieras regresar, hijo 2. En la segunda diapositiva. A ver, ustedes díganme. La hora sexta son las 12 del día, ¿verdad? O las 12 ya de la tarde. Son las 12, la hora sexta. ¿Y qué sucede ahí? Vean otro pasaje, Mateo 27, 45. Mateo 27, verso 45. También parece una hora importante, ¿no? Fíjense, la primera que vimos es la hora tercia. ¿Y en la hora tercia qué sucede? En la hora tercia, me voy a hacer aquí, la hora tercia, las 9 de la mañana, crucifican a Jesús. ¿Les parece una hora importante como para que pueda contar la profecía? Pues sí, porque en ese momento lo crucificaron, ¿no? Pues parece que sí. La siguiente es la hora de las 6, que son las 12 de la tarde o las 12 del día. Dice Mateo 27, 45. Desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta cuándo? Durante 3 horas hubo tinieblas. Pero a las 12, hermanos, a las 12 del día empezó una tiniebla en toda la tierra de Israel. Se ve que es una hora importante también, ¿no? Es una hora marcada ahí por un acontecimiento que son las tinieblas. Muy bien, llevamos 2. La crucifixión, las tinieblas. Veamos Marcos capítulo 15, ahora verso 33 al verso 38. Marcos 15, 33 al 38. ¿Qué sucede aquí? La siguiente hora, hermanos, dice el 33, cuando vino la hora de sexta, está hablando de las tinieblas, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora de nona. 3 horas de oscuridad. A la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos de los que estaban allí decían: He aquí llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Pero en este momento Jesús dio una grande voz. ¿Y qué sucedió? Expiró. Ahí murió.
¿Les parece que también esta sea una hora importante, hermanos, sobresaliente de este día? Fíjense, llevamos 3 horas sobresalientes de este día, o 3 acontecimientos, momentos en los que pudiera, hermanos, empezar la profecía. 9 de la mañana, crucifixión. 12 del día, inician las tinieblas. Y 3 de la tarde muere Jesús. Pero hay otra hora más. Veamos Juan capítulo 19, verso 41 y verso 42. Juan 19, verso 41 y verso 42. Dice Juan 19, 41 y 42 de la siguiente forma. En aquel lugar donde había sido crucificado Jesús, había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la tarde, de la víspera, de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Jesús fue puesto al día siguiente, no podía ocultarse el sol, y que ellos o estuvieran colgados o no estuvieran sepultados. ¿Por qué? Porque caía maldición sobre esa ciudad. Entonces, más o menos ubicamos este acontecimiento del sepulcro o la sepultura del Señor Jesucristo en la hora. La pregunta es, hermanos, ¿a qué hora creen que sea la hora más importante en la que deba empezar a contar la profecía? Vamos a las diapositivas siguientes. Tenemos, porque, hermanos, dos anteriores. Ahí primero. Tenemos, hermanos, que si comienza a contar la profecía, hermanos, a la hora tercia, entonces de hora tercia a hora tercia del día siguiente apenas sería un día. De hora tercia de ese primer día a la hora tercia de un segundo día serían 2 días. Y de la hora tercia, que son las 9 de la mañana, a la hora tercia, que son las 9 de la mañana del tercer día, apenas serían 3 días y 3 noches. Según la escritura, en Mateo capítulo 12, verso 38 al 40, está hablando de una profecía de 72 horas o 3 días completos, hermanos. ¿Por qué? Diciendo que son de 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Eso es lo que está diciendo la escritura. Entonces, bueno, ¿les parece que esta sea la hora en que debe comenzar a contar la profecía? ¿O la siguiente, que es la hora sexta? La hora sexta, que son las 12 del día, o la siguiente, que son las 3 de la tarde, o la siguiente, que es antes de que terminara el día. Si se fijan, hermanos, incluso pusimos ahí para que se notara, antes de que culminara el día, empezara el día siguiente, el Señor Jesús es puesto en el sepulcro, pero la pregunta es, ¿en qué momento? Bien, vamos a que veamos a la hora para mí, hermanos, en mi opinión, no existe una hora más importante o que deje mayor huella en este día, sino la hora de la hora nona, la hora de las 3 de la tarde. ¿Por qué razón? Bueno, porque es ahí cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Todo, hermanos, lo que la profecía encierra es acerca de Jesús. Entonces, lo más lógico, hermanos, es que se esté cumpliendo prácticamente en su cuerpo. En todo caso, es la muerte. La hora nona, hijo, por favor, es a esta hora. Entonces, si Jesús muere un día a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde del siguiente,
serían apenas las 24 horas. De las 3 a las 3 del siguiente serían las segundas 23, y de las 3 a las 3, o de la hora nona a la hora nona, serían, hermanos, los 3 días y las 3 noches. Pero hasta aquí todavía no sabemos ni qué día muere el Señor Jesucristo. Nada más estamos viendo, hermanos, en sentido común, que sería lo mejor. Que el Señor Jesucristo inicie esta profecía a la hora de su muerte. ¿Por qué a la hora de su muerte, hermanos? Bueno, porque la hora de la muerte, hermanos, no es una hora común. La hora en la que muere el Señor Jesucristo no es una hora cualquiera. ¿Qué sucede en esa hora? Vamos a Génesis. Vamos a recorrer la Biblia desde el libro de Génesis. Capítulo 8. Versículo 11. Génesis capítulo 8, versículo 11. Fíjense, el pueblo de Israel, hermanos, tenía como importantes por muchos aspectos la hora tercia del día, la hora nona del día, que son las 3 de la tarde. ¿Qué sucede en este mismo tiempo, en esta misma hora? Dice el verso 11. ¿Recuerdan cuando Dios envía un hombre hasta el animal? Pero resguarda la vida de solamente 8 personas y las especies animales. 8 seres humanos y las especies animales. ¿Y qué hace el Señor? Pues a partir de aquí vuelve a recrear la tierra. Pero en el capítulo 8, hermanos, notamos que pues ya el Señor dice que se ha acordado de ellos, ha enviado un aire que esté haciendo que disminuyan las aguas, pero en la espera, pues Noé toma un cuervo y lo avienta. ¿Pero qué hacía el cuervo? Pues regresaba, ¿verdad? Porque lo suyo no es estar entre el agua. Se desubican. Aunque pudiera ser un ave que avienta para que vuele, pues recorra la tierra, pero pues es un ave que no es de agua. Entonces regresaba. Entonces, ¿qué hizo Noé? Pues agarró una paloma y envía la paloma. Y la paloma fue, recorrió y no encontró nada. Y ya Noé extiende su mano, toma la paloma, la mete. Espera todavía 8 días. Vuelve a sacar la mano por esa única ventana que existía en esa arca, y vuelve a enviar la paloma, y la paloma, hermanos, tardaba para venir, pero cuando regresa, dice el verso 11, y la paloma volvió a Noé, ¿a qué horas? A la hora de la tarde. ¿Qué hora sería esa? Pues no es una hora común. La hora de la tarde no sabemos, hermanos, por qué se conoce de esa forma las 3 de la tarde, pero la hora de la tarde es especial entre el pueblo de Israel y en los pueblos orientales, porque a esa hora, hermanos, la dedican para orar. Esta es la hora especial de la oración. Bueno, arroja el ave o la paloma, y la paloma regresa con una muestra de ¿qué? De que las aguas han decrecido, con una ramita de olivo en su pico. Entonces, ¿cómo se entera? ¿De qué se entera con esto Noé? Pues que ya se han secado se ha secado la tierra, ya no hay agua. Ahora sí, dentro de poquito van a poder estar pisando la tierra. Dice, la paloma volvió a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico, entendiendo Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Entonces, el primer dato que tenemos, hermanos, de la hora nona es que una paloma trae la salvación, el anuncio de la salvación, el anuncio de buenas noticias a la hora de la tarde. Génesis capítulo 24, verso 63. Y repito, hermanos, no era una hora común, porque también la utilizaban como tiempo u hora de oración. Capítulo 24, verso 63.
¿Recuerdan cuando Eliezer va a tomarle esposa a Isaac? Lo juramentó Abraham que no le escogiera mujer de las cananeas, fue y le escogió de entre su familia, y ya regresa con la novia, con la que será la futura esposa de Isaac. Y cuando van llegando, hermanos, van llegando a esa hora específicamente. Dice el verso 63, y había salido Isaac, ¿a dónde? A orar al campo. ¿A qué hora? A la hora de la tarde. Es conocida, les digo, la hora de la oración como la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían, ahí traían ya a su esposa. Pero esa era la hora, hermanos, especial de la oración. ¿Por qué? No lo sabemos, o sea, no hay una explicación, solamente que estamos viendo, hermanos, momentos en los que son especiales en la Biblia de esta hora. Vamos a otro pasaje, vamos a Daniel capítulo 9. Daniel, estamos hablando, hermanos, un profeta en Babilonia. Daniel 9, verso 29. Perdón. Verso 21. Daniel 9, 21. Es Daniel 9, 21, hermanos. Dice, aún estaba hablando en la oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó. Él estaba, Daniel, orando, y ¿como a qué hora dice? Como a la hora del sacrificio de la tarde. La hora de la oración, la hora del sacrificio, la hora de la revelación, hermanos, de que la paloma está anunciando con su ramita de olivo en su pico, que ya va a haber paz, que ya van a poder salir. Muy bien, entonces, esta es la hora del sacrificio de la tarde. Vamos a Hechos capítulo 3, ahora. Como les digo, la hora de las 3 de la tarde no es una hora común, es una hora especial. En el pueblo de Israel, los pueblos orientales, y bueno, pues para nosotros también en la Biblia. Y lo más importante de todo esto, hermanos, es que fíjense cómo va pasando, hermanos, a través del tiempo, la misma... ¿Cuál sería la expresión? La misma forma de creer, la misma forma de actuar, porque vean, Isaac está orando a las 3 de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde, Daniel. Y dice el verso 1 de Hechos 3. Pedro y Juan subían al templo, juntos al templo, ¿a qué hora? A la hora de la oración. ¿A la hora de qué? A la hora de nona. Entonces no es una, ¿cómo decirlo? Hora común. Otro pasaje, Mateo. Perdón, Hechos 10. Vamos a Hechos 10 antes. Hechos capítulo 10, verso 1 al 3. ¿Saben cuándo? Bueno, no mejor dicho, ¿cuándo? ¿A qué hora se le empieza a predicar al primer gentil de la iglesia de Dios? Hechos 10 del 1 al 3. Había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana,
pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente a la hora de ¿qué? A la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y bueno, lo que ustedes pudieran leer después ya lo conocen. Le dice que mande traer a un hombre llamado Pedro o Simón, que se hospeda en casa de un Simón curtidor. Él le va a decir lo que le conviene creer. ¿Y de qué le anuncia? Verso 30. Entonces Cornelio dijo: 4 días ha que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. No es una hora común, hermanos, las 3 de la tarde. La hora de la crucifixión, bueno, pues pudieron verlo crucificado a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, 7 de la mañana. Las tinieblas, hermanos, pues las envió Dios a mediodía, las 12 del día, duraron 3 horas. La hora en la que lo sepultaron, pudieron verlo sepultado a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, pero antes, hermanos, de que terminara el día, a las 4 de la tarde. Pero todo eso podía variar. Lo que no podía variar era la hora, hermanos, la hora nona o las 3 de la tarde. ¿Y qué más sucede? Vamos a Mateo 27. Resumiendo esta parte, Génesis 8, la paloma llega, Isaac está orando. Daniel 9:21, Daniel está orando. Hechos 3:1, los discípulos de Jesús, siguiendo las costumbres antiguas, van a la hora de la oración y realizan un milagro en ese momento. El primer gentil recibe la palabra de Dios y entra la salvación a todos nosotros, a todos los gentiles. Entonces la hora de nona no es una hora común. Por eso dice en el verso 45 al 50: desde la hora sexta fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. A la hora de nona se acabaron las tinieblas. Dice el verso 46: y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los que estaban allí decían: le llama Elías. Corriendo uno de ellos, toma una esponja, la hincha de vinagre y poniéndola en una caña le daba de beber. Los otros decían: deja, veamos si viene a librarle. Pero Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el espíritu. Ahí falleció. Entonces, hermanos, la hora de las 3 de la tarde no es una hora común. ¿Por qué pensar que Jesucristo se estaba refiriendo a esta hora como el inicio de esa profecía? ¿Por qué pensar en eso? Bueno, alguien me dijo en una ocasión: ay, hermano, me das pena. Digo: ¿por qué, hermano? Pues es que no sabes interpretar la Biblia. Ahí dice, ¿qué sucede cuando comienza a contar la profecía? Pues cuando él entra a... Veamos otra vez Mateo 12, 38 al 40. Entra al sepulcro. Le digo así. Le digo: ¿hay algo mejor que lo que he expuesto acerca de la hora de la tarde? Ay, hermano, pues es que mire, Mateo 12, 38 al 40 está diciendo: como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Qué es el corazón de la tierra? A ver, hermano, si está hablando de tierra, ¿de qué se refiere? Pues es el sepulcro, porque los sepulcros están hechos ¿de qué? Ese pasaje es uno de muchos modismos hebreos. ¿Qué son modismos hebreos? Son formas de expresión que no son literales, están dando a entender otra cosa. Vean, vamos a ver, por ejemplo, hermanos, Génesis capítulo 3, verso 19.
aquí yo les puse algunos modismos hebreos. Existen gran cantidad y todos ellos significan lo mismo. Todos ellos significan lo mismo. Génesis 3:19, alguien que rápidamente lo lea. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. ¿De qué se está refiriendo? ¿El ser humano va a ser qué? Que vas a volver al polvo. ¿A qué se está refiriendo? Nada más. No a que se va a convertir propiamente en polvo. Bueno, pues es algo lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos realmente hechos de eso, de los elementos que componen la tierra, pero de minerales, etcétera. Entonces el ser humano se va a desintegrar cuando muera. Pero hermanos, en Génesis 3:19 dice, porque polvo eres y al polvo serás tornado, se está refiriendo a que va a morir. No está refiriendo que y poco a poco te vas a empezar a deshacer en polvito. No, es una expresión hebrea para decir, hermanos, te vas a morir. A Adán le está diciendo, vas a morir. Daniel 12:2. Alguien rápido, aquí ya los tenemos para que me vayan ayudando a buscarlos. Daniel 12:2. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre. Daniel. Y serás bendición. Perdón. Daniel 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para ira eterna y otros para vergüenza, confusión perpetua. Dormir en el polvo, ¿qué es eso? Muchos de los que están como muertos, y no son formas de expresión nada más, se está refiriendo a los que están muertos. Eclesiastés 3:20. Todo eso en el mismo. Polvo serás. Eclesiastés 3:20. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo, y todo se tornará al mismo polvo. Todo se tornará al mismo polvo. Todo, dice Hebreos 9:27, está establecido todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Todos van a morir, todo volverá al polvo. Eso es lo que dice Eclesiastés 3:20. ¿Y el 12:7? Y el polvo vuelva a la Tierra. tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios como lo dio. El espíritu vuelva a Dios que lo dio. Muy bien. Se refiere cuando el ser humano exhala simplemente el último aliento. Pero la frase, hermanos, polvo eres o polvo serás, se está refiriendo a simplemente morir. Se entiende. Pero no quiere decir, hermanos, que es cuando el espíritu. Vean otra forma de expresión. Génesis 25, verso 8. La tenemos aquí. Génesis 25:8. Incluso ahí mismo, hermanos, hay dos expresiones de la muerte. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Fíjense, dos expresiones de muerte. Una, exhaló el espíritu. ¿Sí dice ahí? Y dos, fue unido ¿a quién? Fue unido a su pueblo. Entonces eso es una segunda expresión y esa la tenemos más allá. Tenemos, hermanos, una gran cantidad de esto y gran cantidad de formas de expresión que significan lo mismo. No es solamente estas, hay otras, pero unirse a su pueblo. Vean Génesis 49:33. Quien lo tenga, lean. Cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y se reunió con sus padres. Muy bien, se reunió con sus padres, dice en esa versión. ¿Es la versión Reina Valera 1995? ¿Sí, verdad? Fue reunido con sus padres. Acá en mi versión 1909 dice fue reunido o unido a su pueblo, en Génesis 49:33. Y todas estas, hermanos, son expresiones simplemente de morir. Cuando, fíjense, vamos a revisar un poquito. ¿Se recuerdan que a Jonás está ahí acostado el hombre?
La barca está casi hundiéndose. El Señor está molesto. Le dicen, oye, pero tú ¿cómo puedes dormir así? ¿Cómo puedes estar así? Si ya sabes cuál es el verdadero problema, ¿por qué no haces algo? Dice, no, pues es que la solución es muy simple, pero ni yo me atrevo. Échenme al mar, échenme al agua, y las aguas se van a calmar. Pues, ¿de qué pueblo eres? ¿De dónde eres? Dime, ¿quién es tu Dios? Pues, normalmente cuando dicen hombre al agua, ¿qué hacen? Todos buscan salvar la vida de aquella persona, pero cuando él les dice, no, pues a mí aviéntenme y se va a calmar todo. Pues intentaron salvar esa situación, que no sucediera algo así, pero como se alebrestaba más el mar, ¿qué dice, hermanos? Entonces, está bien, pues vamos a echar. Cuando las personas lo echan al mar, se calma el mar. ¿Lo consideraron muerto cuando lo aventaron al mar? ¿Sí? A lo mejor pensaban que iba a morir. Lo avientan al mar, lo avientan al agua. Posiblemente está ahí flotando, nadando. ¿Lo ven ahí que está muerto? No. ¿Hasta cuándo lo ven? Dice, ya murió. ¿Realmente murió? Pues no. Pero no lo consideraron muerto cuando lo echaron al agua. Lo consideraron muerto hasta cuando lo agarró el pez, hermanos. Y ahí dijeron, se acabó la vida de este hombre. Cuando a Jesús lo crucifican, ¿lo consideran ya? ¿Se acabó su vida? ¿Sí? No. ¿Cuándo lo consideraron muerto? Pues ya hasta las 3 de la tarde, cuando ya no se mueve, no habla, no respira. A ver, vamos a comprobarlo. ¿Y qué agarran? Una lanza, y dice, antes de quebrarle las piernas, dice, pues a ver, vamos a ver si está muerto. Y le clavan una lanza, hermanos, que le traspasa no sé qué órganos de su cuerpo, pero sale sangre y agua. ¿Y qué sucede? Dice, no, sí, ya está muerto. Y si no hubiera estado muerto, hermanos, pues con esa lanza ya lo hubieran acabado. Entonces, la frase, el corazón de la tierra, no es más que, hermanos, una frase que significa muerte. Es simplemente para decir muerte. Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Porque el corazón de la tierra, hermanos, no es el polvo. El corazón de la tierra es la muerte. Porque no puede el hombre descomponerse hasta que muere, ¿o sí? Puede oler mal si no se baña, pero ¿se descompone hasta cuándo? Pues hasta que muere. Y se empieza a pudrir, y se empieza a secar, y se empieza a descomponer, a fragmentar, hermanos, en pequeños trozos. Bueno, entonces, hermanos, ya estamos viendo. Jesús les dice, la señal, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No es el corazón de la tierra, hermanos, el sepulcro. El corazón de la tierra es la muerte. Jesús muere. Y les voy a dar otro pasaje. Vamos a ver el libro de Lucas. Primero vamos a Mateo 27, verso 40. Mateo 27, 40. ¿Por qué estamos diciendo, hermanos, que lo más importante, trascendente es la muerte? Por lo siguiente. Mateo 27, 40 así dice. Diciendo, tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas,
sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Le están reclamando, se están burlando, diciéndole, tú el que derribas, ¿qué? El templo. ¿Por qué están recordando eso ellos? Porque si Él tiene tanto poder, ¿por qué no se baja de ahí? ¿Por qué no se baja de la cruz? Tú que dices que tienes poder para volver a construir en 3 días el templo, levántate. Muy bien. Recuerdan ese pasaje del templo. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que realmente está, Marcos 15? ¿Qué es lo que realmente, hermanos, está cumpliendo? Esa expresión, aunque sean, hermanos, personas que se están burlando de Jesucristo, pero están jugando un papel importante, interesante, al recordar esa parte de Jesús como el templo. Vean, Marcos 15, verso 29. Los evangelistas todos lo registran. 15:29, los que pasaban le denostaban meneando sus cabezas y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas. En el 30 dicen, sálvate a ti mismo y bájate, desciende de la cruz. Lucas 24, 6 al 8. Lucas 24. Aquí es testimonio del ángel. ¿Qué dice en el verso 6 al verso 8? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. ¿De qué les habló en Galilea? Diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado, pero que resucite. ¿Qué cosa? Entonces ellos se acordaron de sus palabras. ¿De qué se acordarían? ¿Mande? Vamos a ver, Juan 2, 18 al 22. Juan capítulo 2, verso 18 al verso 22, dice así. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces estas cosas? Jesús hacía cosas que aquellos no entendían, les parecía violencia, les parecía que quería el Señor cambiar muchas cosas que ya para ellos eran normales en el pueblo o en la vida religiosa. ¿Qué señal nos muestras de que haces esto? Jesús respondió y les dijo, destruyan este templo. Ni siquiera él dijo, yo lo voy a destruir. Dice, ustedes destrúyanlo. ¿Y qué? Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero él no hablaba de otra cosa, sino de ¿qué? Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, hermanos, como ustedes pueden ver, el hecho más importante, hermanos, es todo el acontecimiento que sucede en su cuerpo. No existe, hermanos, si ustedes ven en las horas, hermanos, especiales, como yo se las puse ahí, la hora tercia, la hora sexta, la hora nona y la hora 11ª, la más importante, hermanos, es la que tiene que ver con el templo de su cuerpo, con su vida. Dice el verso, sigue diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le dijeron luego los judíos, en 46 años este templo fue edificado, tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron ¿a qué? A la Escritura y a lo que Jesús les había dicho. No existe una hora mejor para que se cumpla la profecía de los 3 días y las 3 noches que las 3 de la tarde, en el que sucede ¿qué? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. A las 3 de la tarde expira Jesús, a las 3 de la tarde muere. Entonces a las 3 de la tarde de un día
todavía no decimos cuál, de un día va a resucitar. 3 días después de las 3 de la tarde en que murió, va a resucitar a esa misma hora, porque la profecía, hermanos, es de 72 horas, así, en esa forma. Ahora, vamos a ver, hermanos, tenemos, entonces, vamos a la diapositiva 8, me parece. Vamos a donde dice testigos de Señor. Vamos a Juan 20, verso 1. Aquí ya tenemos las citas bíblicas. Ustedes pueden ir acompañándome, ir buscándolos, adelantándose un poquito. Juan 21, por ejemplo. Vamos a ver los testigos de la resurrección. ¿Quiénes vieron resucitar a Jesucristo? Juan 21. El primer día de la semana. Así dice aquí, nada más. No vamos a analizar ahorita otras cosas, nada más como está escrito. El primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. ¿Ellas lo vieron salir? No, ¿verdad? No importa la hora que fueron. Dice, verso 2, entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús, o sea Juan, y les dice, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salió Pedro y el otro discípulo, vinieron al sepulcro, corrieron los dos juntos, el más joven le ganó al más viejo, y llegaron al sepulcro, verso 5, se bajaron a mirar, vieron los lienzos echados, pero uno no entró. Llegó luego Simón Pedro, siguiéndole, entró en el sepulcro y vieron los lienzos echados. El sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Lo vieron salir, lo vieron resucitar. No importa la hora que fueron ellos, hermanos. No vamos a discutir a qué horas fueron. Cuando van, no lo ven. No lo ven. Aquí simplemente están, hermanos, yendo un sábado oscureciendo, como ahorita. Pero para ellos ya era el primero de la semana, porque recuerden los días, hermanos. Los días para el pueblo de Israel comienzan cuando empieza a oscurecer. Así es que, por ejemplo, hoy sábado, si ya son ahorita las 6 de la tarde, 6 y media, y ya se empieza a oscurecer, entonces ya está empezando el otro día, el siguiente. En este caso sería el primero de la semana. Pero, hermanos, bueno, está empezando el primero de la semana y ellas van, los apóstoles van y no encuentran nada. Ven, Lucas 24, 1 al 12. Lucas 24. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive, no está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite el tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras. Ya lo vimos en Juan. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ella eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y los demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero más a ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Como miró dentro, vio solo los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido. En este segundo testimonio, ahora de Lucas, ¿ven a Jesús resucitando? Bueno, no resucitando, ¿lo ven saliendo del sepulcro?
No, ¿verdad? Pero es que, hermano, ahí dice que el primero de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Y qué? No lo vieron salir. No lo vieron salir. Entonces, ¿hay resurrección ahí? En ese momento no. Y van 2 versos. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16, versos 1 al verso 9. Como pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y salido el sol, decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande, y entradas en el sepulcro vieron un mancebo sentado en el lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. ¿Están notando ellas la resurrección? Nada. Están hablando con el ángel, y el ángel les dice: ya resucitó. Verso 7: id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y le veréis como les dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Y qué sucede? Simplemente no son testigas de la resurrección. Por si alguien nos está viendo diciendo: no, que Jesús resucita en domingo, no resucita en domingo. Estos versos no están dando a entender que Jesús resucita en domingo. Vamos a otro pasaje. Les dije que hasta el 9, ¿verdad? Hasta el 9 dice: mas como Jesús resucitó, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. ¿Ahí resucitó a esa hora? No, después se le apareció, pero según este verso. Pero este verso también hay un problemita, que del verso 9 hasta el verso 20, hermanos, no está en el original. Así es que no pudiéramos darle mucho crédito a este verso, del verso 9 al verso 20. Simplemente no están siendo testigas de la resurrección. Mateo, vamos a Mateo. Capítulo 28, verso 1 al 6. Mateo 28, del 1 al 6. Solo hay alguien, hermanos, que sí vio la resurrección. Pero pues no podemos confiar en ningún testimonio de esos. ¿Por razón de qué? ¿De que les pagaron para mentir? Ahorita lo vemos. Verso 1 al verso 6, Mateo 28, 1 al 6. Dice: y la tarde del sábado, o la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana. Creo que sí se entiende la diferencia. Aquí la parte de amanecer, hermanos, no se está refiriendo a las 7 de la mañana del domingo como en Occidente se cree. Aquí vendría siendo, hermanos, como digamos las entre 6 y 7 de la tarde, en las que ya se está terminando el día en Oriente. No sé si me estoy dando a entender. Digamos ahorita, hermanos, quizás le falten 1 hora y media de luz o 1 hora de luz a este sábado. Pero en 1 hora, hermanos, ya amanece el domingo. Ay, hermano, qué enredo. No es ningún enredo, es que bíblicamente, hermanos, así está. Así es como debimos de haber creído, pero pues siglos que han pasado, pensamientos de seres humanos, acomodos de horarios,
pues han hecho que nos modifiquemos demasiado en esto. Pero dice ahí, la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fíjense, aquí está situando una visita antes de que culmine el sábado, como a estas horas. Van, hermanos, las mujeres, estaba para iniciar el primer día de la semana, y aquí dice, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando había revuelto la piedra, estaba sentado sobre ella, su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias se asombraron y fueron vueltos como muertos. Respondiendo el ángel le dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como les dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Vieron ellas a la hora que fueron, antes de que se terminara el sábado, ¿vieron a Jesús salir del sepulcro? No, ¿verdad? No lo vieron. Las mujeres, no importa quiénes sean, María Magdalena, la otra María, la de mujer de Chuza, Salomé y las que hayan ido y los discípulos después, ninguno vio salir a Jesús de la tumba. Versos 11. Ahí hay un paréntesis, hermanos. Ellas van y hay un paréntesis. No quiere decir que al momento que ellas llegaron, el ángel bajó. No, es un paréntesis ahí. Verso 11. Yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, digan, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo a nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. No dejaremos que los maten. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Más o menos unos 40 años que se tenía ese concepto. Pero estas personas les pagaron para que dijeran que mentiras. Si ellos vieron resucitar, si ellos vieron al ángel descender, quitar la piedra y ven al sepulcro, ven al ángel, ven a Jesús que está resucitando, ¿qué pasó con ellos? Se desvanecieron, se desmayaron por miedo, hermanos. Pero fueron, digamos que los únicos testigos más cercanos de la resurrección, pero las mujeres no fueron testigas de la resurrección. Y Jesús no está resucitando, hermanos, ni antes de que termine el sábado, ni el primer día de la semana. Él resucita, hermanos, en la hora nona del día anterior. En la hora nona del día anterior al primero de la semana. ¿Cuál es el primero de la semana? ¿Cuál vimos en la diapositiva del número 3, Hannah? La semana, hermanos, es invariable. No se salta de martes a viernes, a menos que se queden dormidos todos esos días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y luego otra vez ¿qué? Vuelve a comenzar el domingo. Entonces, antes del domingo está ¿qué? El sábado, hermanos. Pues si ellas estuvieron el primer día de la semana ahí, o en la tarde, ya en la oscureciendo el sábado, pero ya no lo encuentran, quiere decir que a las 3 de la tarde del sábado, ellas ya no iban a encontrar a Jesús, porque a las 13 resucitó. Ahora sí, vamos a ver, hermanos. No hay testigos entonces de la resurrección, excepto unos testigos que van a mentir, porque para eso les pagaron. Para eso les pagaron, para mentir. Entonces, hermanos, ¿cuándo muere Jesús y cuándo resucita? Pues resucita un sábado a las 3 de la tarde. Vean, pon la diapositiva, Hannah. La número 11. ¿Cómo se cuenta día y hora de la resurrección? Muy bien. Si las mujeres van en esta hora, terminando el sábado, iniciando aquí el domingo,
ellas, hermanos, no se dan cuenta de nada, porque el Señor Jesús resucitó a las 3 de la tarde del sábado. Y hermanos, si ustedes quieren ver qué día murió, bueno, pues entonces se va a contabilizar a partir del sábado hacia atrás. Hay una porción bíblica en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ese texto no lo usen, hermano, no se metan en problemas, en complicaciones. Ese verso no sirve para decir que Jesús iba a morir el miércoles a la mitad de la semana. No está hablando de eso. La forma, hermanos, quizá a lo mejor que mencione mitad de la semana es una coincidencia, pero no quiere decir que eso es. Si Jesús, hermanos, lo intentan buscar y él ya no estaba, porque el sábado había resucitado a las 3 de la tarde, antes del primero de la semana. Entonces, si el sábado a las 3 de la tarde había resucitado, del sábado al viernes a las 3 de la tarde, un día. Del viernes a las 3 de la tarde del jueves, 2 días. Y del jueves a las 3 de la tarde al miércoles a las 3 de la tarde, van 3 días y 3 noches completos. Entonces, no existe algo diferente, hermanos, como para decir, hermano, a la hora que se oculta el sol o antes de que se ocultara el sol, no nos metamos en problemas. La hora, hermanos, y voy a ir concluyendo con esto. La hora de la hora nona o las 3 de la tarde no es una hora común. Sucesos, acuérdense. La paloma llega con una rama de olivo a la hora de las 3 de la tarde. ¿Qué hace Isaac a las 3 de la tarde? Viene la que va a ser su esposa y está ¿qué? Orando. Daniel, recuerdan, le prohibieron orar, pero él siguió en su fe. Y a las 3 de la tarde, hermanos, abría su ventana y hacía oración a Dios. A la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. En Hechos 3:1, los discípulos Pedro y Juan suben al templo a orar, porque era la costumbre orar a las 3 de la tarde, a la hora nona. Y ahí, hermanos, sanan a un hombre de sus pies. Capítulo 10 de Hechos, ¿qué vimos? La primer predicación al gentil fue a las 3 de la tarde, a la hora de nona. Y que Jesús muriera y resucitara, hermanos, a las 3 de la tarde, un miércoles muriera y resucitara un sábado a las 3 de la tarde, no es coincidencia. No es coincidencia, hermanos. Entonces, Mateo capítulo 12, 38 al 40 se está refiriendo solamente a eso. La señal profética de la muerte y resurrección de Jesucristo es, hermanos, de miércoles a sábado a las 3 de la tarde. Jesús no resucita cuando se está acabando el sábado, no, a las 3 de la tarde, porque no es una hora común. Y ya dimos, hermanos, algunos ejemplos de que de esta profecía no es una profecía muy grande, pero sí tiene una enseñanza muy grande. La iglesia de Dios la predica, de que Jesús resucita un sábado. Hay quienes han dicho, no, es que se tiene que guardar el domingo porque Jesús resucitó un domingo. ¿Hay algún verso que diga eso? Falso, no existe. Si las mujeres hubieran dicho ahí que fueron un lunes, o un miércoles, o un viernes, o un martes, que diga lo que quiera, pero si no están siendo testigos de la resurrección, ellas no fue a esa hora la resurrección. A esa hora fueron las visitas, no la resurrección. La resurrección fue antes de sus visitas. Ellas querían embalsamar al Señor Jesús, pero se está declinando el sábado. Ellas salieron temprano del culto, a lo mejor no tenían un hermano Daniel que predicaba demasiado. Entonces ellas salen temprano del culto como era su costumbre y les da tiempo porque todavía está rayando, hermanos, el sábado terminándose, y les da tiempo para ir a embalsamar, a ponerle ¿cómo se dice? Un ungüento al Señor Jesús para que su cuerpo no se descomponga. Pero ellas se encuentran que ya no está, y el ángel les dice, ya resucitó como dijo.
Los que lo vieron, dieron testimonio, pero por ahí les compraron la verdad y empezaron a decir la mentira. Ojalá y alguno de ellos se haya, ¿cómo dice? Retractado o dicho la verdad, ¿no? Y se haya convertido y dijera, no, yo lo vi resucitar un sábado a las 3 de la tarde, vi descender un ángel, abrió porque ya la predicación estaba para el gentil. Entonces, ojalá, hermanos, a nosotros no nos tocaría ese testimonio, pero si a alguien le tocó, bendito sea Dios. Pero, hermanos, no existe la resurrección en domingo, no existe la resurrección a minutos o una hora antes de que termine el sábado. No, la muerte y la resurrección fue un miércoles a las 3 y un sábado a las 3. Bueno, hermanos, pues vamos a dejarle hasta aquí. Y yo espero, hermanos, que esto pues afiance un poquito más lo que usted ha creído. Es quizá un poco diferente a lo que se nos ha ido enseñando en la iglesia. No es esto que estamos enseñando, hermanos, algo contrario, no, para nada, hermanos. ¿Saben cómo surge este pensamiento de revisar esta doctrina de la iglesia? En el año de 1998, si no mal recuerdo, o en el 2000, no recuerdo bien, hermanos. Estando yo ahí un domingo en casa, le iba pasando a la televisión y en eso están un grupo de teólogos exponiendo la muerte y resurrección en miércoles y en domingo. Hermanos, me hicieron de ahí donde yo estaba diciendo, no tienen nada. Ahí en la comodidad de mi cama me hicieron sentarme y dije, están tomando muchos elementos que nosotros tomamos, pero al final, hermanos, están agarrando como que la Biblia sí le están haciendo como manita de puerco, dicen los muchachos. Le están torciendo, hermanos, pero muchos elementos estuvieron bien ordenados. Yo les dije, no les falta mucho para atinarle, pero pues no le atinaron. Entonces ellos decían, es que Jesús prácticamente en el filo del día lo entierran, en el filo del domingo entonces resucita y sale del sepulcro. Jesús resucita un domingo. Y dije, no puede ser posible. Agarré mi Biblia y dije, no. Tan solo, hermanos, en la frase donde dice de la profecía de Jonás que estaría en el corazón de la tierra, era la clave de todo. El corazón de la tierra no es el sepulcro, el corazón de la tierra es la muerte. Entonces no podemos pensar algo diferente. Jesús muere miércoles a las 3 y resucita sábado a las 3. Entonces, hermanos, si hay alguna pregunta, duda, por favor háganosla llegar. Vamos a recibir a nuestro hermano Julio, quien va a culminar con nuestro culto, hermanos. Dios los bendiga. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a realizar una lectura bíblica, hermanos, en el libro de Lucas, es el capítulo 21, verso del 1 al 4. Repito la cita, el libro de Lucas, capítulo 21, verso del 1 al 4, y lo vamos a leer alternados. Amén, hermanos. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos se echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Le voy a pedir de favor a nuestro hermano Hanan que si nos puede llevar en oración por los diezmos u ofrendas. Señor bendito Padre, tú que moras en lo más sublime de los cielos, Padre, te agradecemos por este sábado que hemos tenido, que es de bendición. Te pedimos que
ha llegado la hora de echar nuestros diezmos en el alfolí, que tú los bendigas y que estos sean para el beneficio de la iglesia, que las personas, los hermanos que vayan a dar, que vayan a apoyar, te vamos a dar de lo que tú nos das, Padre, que les bendigas, que llenes sus bolsillos diario, Padre, bendícelos, dales el trabajo de cada día y que tus bendiciones no les falten. Señor, todo esto te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos, es el canto 37 de nuestro cuadernillo de cantos de la iglesia de Irapuato. Este está titulado Tesoros en los cielos.